Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la que envía Cristianismo y Cultura. ¿Qué libros de teología alemana recomienda? Bueno, yo contesté ya a esta pregunta. Recomendaría para empezar los libros de Erich Sauer, luego los de Martín Lutero. Una vez estudiados estos, se pueden pasar a otros, teniendo en cuenta que muchos escritos teológicos alemanes contienen liberalismo en algunos lugares. Y es preciso conocer bien la Biblia y la teología para detectar esos fallos. Israel Saba. ¿Cómo una persona con un corazón sin regenerar puede venir a Cristo por medio de la predicación sin que haya un cambio en el corazón primero? Dios llama a los hombres, los conduce a Cristo, que recibe a todo aquel que el Padre llama. A estos regenera después de creer el Espíritu Santo, no antes de creer, sino como consecuencia de la fe en Cristo. El Espíritu Santo es el que convence al perdido de pecado y le capacita para dar el paso de fe. No necesita un corazón regenerado para eso, sino la capacitación y el uso de la fe que el Espíritu produce en él. La idea de los neorreformados, de que el hombre en su condición perdida es incapaz de hacer nada más que lo malo, no está en la Biblia. Al hombre se le pide que crea y Dios le capacita para hacerlo. El cambio de corazón es el resultado de la salvación, no la preparación para ella. Manuel, ¿un pastor que ha cometido adulterio puede predicar? Ha dejado de ser ejemplo, no es irreprensible, pero lo que pueda hacer en cuanto a predicar o no, tiene que decidirlo la iglesia local donde él esté. Carlos Urrutia. ¿Qué significa Génesis 3:15 y tú le herirás en el calcañar? Bueno, es una referencia figurada a la herida de Cristo, que pisa a Satanás y vence sobre él en la cruz. Mientras que la cabeza de Satanás está herida de muerte, la cabeza de la iglesia, que es Cristo, está ahora triunfante en los cielos. Enrique Flandes. ¿Cómo es que la persona de Jesucristo, si tiene conciencia y espíritu de hombre, funciona? ¿Es acá que la persona tiene voluntad? Jesucristo tiene, como hombre, tiene todos los elementos propios de un hombre y es la humanidad, no la persona del Verbo encarnado. Como tal, como hombre, tiene voluntad, tiene espíritu, tiene alma, pero la voluntad del hombre Jesús está sujeta incondicionalmente a Dios y sometida a la voluntad del Padre que le envió. Juan Méndez. En la Biblia, 2 Corintios 5:10 dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mi consulta es si la parte del texto donde dice lo malo, esa parte fundamentalmente significa cosas de pecado o los servicios y trabajos que haya hecho para el reino, la obra del Señor, etcétera, etcétera. La pregunta sigue, pero sintéticamente es esto. Al creyente no se le juzga más por el pecado, que ya fue juzgado, sentenciado y resuelto en la cruz. Ante el tribunal de Cristo compareceremos para dar cuenta de nuestra administración como siervos de Cristo. Lo bueno serán las obras hechas conforme a Dios. Lo que no es bueno será la apariencia de piedad en obras hechas por el poder del hombre. Estas serán deshechas y no recibirán recompensa. Enzo. Pastor Samuel,
Me ha generado una pequeña duda mientras estudiaba la Biblia y respecto a las distintas denominaciones que se encuentran, algunas que con toda seguridad podemos decir que son sectas al negar la deidad de Cristo. Mi duda es, ¿hay alguna distinción entre los bautistas y los neotestamentarios? No es para buscar división y discutir cuál es mejor o peor, solamente para distinguirlos, ya que los pentecostales, por ejemplo, son más emocionales que las mencionadas anteriormente. Espero que se haya entendido que no busco controversia. También hace poco he comprado su libro de bibliología y debo felicitarlo por su excelente trabajo y contenido. Realmente hay cosas que no sabría ni por dónde buscarlas si no las leía allí. Muchas gracias y disculpe la extensión. Denominación es el nombre que se le ha asignado a iglesias cristianas que recuperaron algún principio bíblico que estaban para extinguirse. Por ejemplo, los bautistas recuperaron el bautismo de creyentes frente a las iglesias protestantes históricas que bautizan a los niños. Para Dios solo hay una iglesia. Indudablemente el contexto en que se desenvuelve puede hacer que practique una determinada forma de culto que se diferenciará de otros, pero lo fundamental es que solo son iglesias aquellos que han creído en Cristo y son salvos por gracia mediante la fe. Ricardo Moreno, usted ha conocido en su vida ministerial personas que abiertamente rechazan al Señor y su salvación después que se les ha compartido las buenas nuevas. Me parece increíble que algo así pueda pasar. Naturalmente que conozco a algunos que lamentablemente han rechazado conscientemente el mensaje del Evangelio y son responsables ante Dios de esa acción. Eso ya lo dijo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Marcos. Tengo 25 años viviendo con la madre de mis hijos sin estar casados. ¿Cómo Dios me estaría viendo si tengo relaciones sexuales con ella? ¿Como un nuevo fornicario? Me lo pregunto porque ahora que soy creyente y nacido de nuevo me da temor estar en fornicación por no estar casados. La relación va de mal en peor y estamos a punto de separarnos. Temo separarme de ella y que tanto ella como yo tomemos nuevas parejas y estemos adulterando los cuatro. Quisiera saber si al no estar casado peco al tener relaciones o si peco si me separo de ella. La relación de vida en común con hijos es evidencia delante de Dios de ser un matrimonio, aunque esta relación debe ser regularizada legalmente. Cualquier relación entre marido y mujer es absolutamente lícita. Lo que debéis hacer es casaros para reconocimiento legal del matrimonio ante los hombres. Dices que tu relación va de mal en peor. Ahora que eres salvo, tienes que amar a tu mujer como Cristo te amó a ti. Volcarte en ella, entregarte a ella, hablarle, dialogar con ella, orar por ella, llevarla a Cristo con tu ejemplo y ese matrimonio, de esa manera, se mantendrá con toda probabilidad. José Villanueva, ¿a qué se referían cuando conjuraban a alguien? Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús. Poner bajo juramento, que es conjurar a una persona, es pedirle que cuanto haga o declare sea verdad delante de Dios. Es como si el que es puesto bajo juramento jurase en el nombre de Dios que lo que decía era verdad. Por tanto, por esa razón, el sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento. Antón Diva. ¿Puede un cristiano seguir siendo influenciado por Satanás, introduciendo en su mente pensamientos de envidia, enojo, rencor o pensamientos como Dios no te ama? Y si puede Satanás, ¿pueden también los demonios? Muchos predicadores se respaldan con el versículo de Efesios 16, los dardos de fuego del maligno, y entendemos que
por introducir ese pensamiento no ha surgido en mi corazón, sino que lo implantó Satanás. Por consiguiente, Satanás sigue teniendo autoridad sobre el cristiano. ¿Hasta qué punto Satanás es autoridad para introducir pensamientos? En el caso de un no cristiano, ¿tiene libre acceso? No me refiero en los dos casos a la influencia que Satanás ha provisto por medio del mundo, donde el cristiano y el no cristiano pecan al cometerlo, sino a introducir directamente un pensamiento, un deseo de hacer algo contra la voluntad de Dios. Satanás es el tentador y él introduce los elementos para la tentación a fin de hacer caer al creyente. Entre ellos está introducir pensamientos malos que inducen a la práctica pecaminosa. La defensa nuestra es la oración y la palabra. Satanás tienta, por tanto induce, pero no tiene autoridad alguna sobre el cristiano que está protegido por Cristo mismo. Satanás introdujo en la mente del hombre el deseo de desobedecer a Dios cuando el hombre no tenía pecado. Distinta es la situación de un incrédulo, que como mundano está bajo el control de Satanás. Lo que sí es cierto es que Satanás nunca puede poseer a un creyente. Y cuando se habla de Satanás en este sentido, se habla también de todos sus demonios. Joselito, ¿qué distancia y tiempo recorrieron los magos para ver al niño? ¿Qué tiempo tenía el niño y cuánto tiempo estuvieron allí? Mi querido amigo, no puedo contestar preguntas que no están en la Biblia. Esas son curiosidades. No se puede determinar cuánto tiempo duró el viaje porque no se sabe de dónde venía. No se sabe cuánto tiempo estuvieron allí porque la Biblia no lo dice. Pareciera que viajaron bastante y que cuando vieron al niño no era un recién nacido. Por esa razón, Herodes determinó matar a todos los menores de 2 años. Rodrigo Peñuela. Tengo una pregunta referente a Ezequiel 38. Allí se menciona Mesec, Tubal, Persia, Cus, Fut, Gomer, la casa de Togarma. ¿Dónde están ubicados actualmente esos pueblos o naciones, a excepción de Persia, que es Irán? Los pueblos mencionados no son naciones concretas hoy, pero todos los que citas están en las naciones al norte de Israel, pueblos tradicionalmente enemigos de los judíos. Ángela Silva. ¿Adán y Eva antes de la caída podían morir por medio de un accidente? Creo que sí. Mira, es un tema muy controvertido. La Biblia enseña que la muerte es generada por el pecado, pero indudablemente a una reproducción absoluta de la raza sin muerte, Dios tendría que aplicar alguna solución para que el mundo no se saturase de personas. Ángela Silva, ¿esta reflexión es correcta? La santidad posicional es ser consciente de que eres pecador delante de Dios Santo, que mereces la muerte, pero que al mismo tiempo Dios Santo te ha perdonado por la fe para vivir la vida cristiana en santidad. Por tanto, queda excluida la jactancia. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Colosenses 1:13. Al libertarnos del poder del pecado, abre una puerta para la vida de santidad que se alcanza por andar en el Espíritu. En cualquier caso, las bendiciones de la vida cristiana no son por méritos humanos, sino por la bondad divina y por su gracia. Con esto cerramos el programa de hoy. Pedimos a todos los que habéis estado presentes vuestra presencia en el siguiente de preguntas y respuestas y también en el resto de los de la semana. En el devocional del martes,
en el estudio bíblico del viernes y también en la reflexión dominical del domingo. Invitad a otros a suscribirse al canal para que puedan recibir los anuncios de cada uno de estos programas.